Ilumina. Fundación Villarria Díaz IAP presenta Podcast Ilumina, un servicio de divulgación que expone temas de interés para personas con discapacidad visual y sus familias en México y países de habla hispana. Comunícate con nosotros, envíanos tus comentarios al correo podcast@ilumina.mx. Hola amigos y amigas, les saluda Carlos Delgado y les doy la bienvenida al episodio 320 de tu podcast Ilumina. En la entrevista de este episodio abordaremos el tema de la baja visión y revelaremos el por qué decimos que es una discapacidad invisible. Contaremos con la presencia de una invitada ya conocida por todos nosotros, la optometrista Irma Cecilia Cruz Vega, quien se hace cargo del área de visión baja en Ilumina, ceguera y baja visión. ¿Sabías que de cada 10 personas con discapacidad visual, 7 tienen baja visión y el resto únicamente son ciegas? Al parecer, como sociedad, nos hemos dejado llevar por la apariencia de la ceguera y la baja visión no la estamos entendiendo del todo bien. Pues en este episodio aprenderemos a reconocerla y relacionarnos mejor con quienes viven con esta condición de discapacidad visual. Hoy toca también el turno de Valtier Mejía con su cápsula La otra mirada del audio, quien nos hablará de qué micrófono es el mejor para realizar tu contenido. Hoy te acompañamos Judy Gómez en la entrevista, Israel García en las semblanzas, Néstor Castro en la producción y operación técnica y tu servidor y amigo Carlos Delgado en la conducción de este episodio. Quiero anunciarte que ya contamos también con un número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros y nos des tu opinión sobre los programas y nos brindes sugerencias de temas. Como medio de comunicación adicional al correo electrónico que ya conoces. Apúntalo bien. El número es 55 51 62 76 18. Por favor, solo envía mensajes de texto y solo se responden mensajes de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, hora del centro de México. Omite el hacer llamadas ya que no serán contestadas. Recuerda que puedes escucharnos en Amazon Music, Spotify, Google Podcast y a través de nuestro sitio web www.ilumina.mx/podcast. Te invitamos también a escucharnos en RTV México, solo para tus oídos, donde este podcast se transmite todos los domingos a las 6 de la tarde. También estamos en la plataforma Hiperbórea Radio. Todo esto es para que tú cuentes con las mejores alternativas para escuchar tu podcast preferido. Rápidamente, antes de entrar de lleno a nuestro contenido, vamos con algunos anuncios. Te invitamos al curso de iniciación a la computación para personas con discapacidad visual, en el que aprenderás a usar una computadora de forma autónoma y con ayuda de un software lector de pantalla. Consulta la convocatoria completa en el sitio web www.iluminaedi.net/agenda. Ahora los dejo en manos de Valtier Mejía y su cápsula La otra mirada del audio. Anda, ve por tus audífonos para que no te pierdas nada de tu podcast. Después llegarán Ceci y Judy para platicar del tema baja visión, una discapacidad invisible. No te desconectes. Adelante, Valtier. La otra mirada del audio. Una presentación de Valtier Mejía para su podcast Ilumina. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Gracias por acompañarnos una vez más en la otra mirada del audio dentro del podcast de Ilumina. Hoy vamos a platicar nuevamente de cosas de micrófonos, pero antes permíteme y hacerte la recomendación que te pongas los audífonos más cómodos y que más disfrutes para poder acompañarnos en esta ocasión. Vamos a hablar nuevamente de micrófonos. Hoy estamos ocupando la cadena de sonido que normalmente usamos. Es
un Shure C608, un micrófono bastante viejo que por cierto ya ni siquiera lo fabrican. De ahí nos vamos a la Yamaha MG16XU. De ahí salimos a un compresor limitador de Alesis analógico. Regresamos a la mezcladora, mandamos la señal ya procesada o comprimida a nuestra Behringer Euphoria 440 y de ahí nos vamos a nuestra computadora grabando con Reaper. Esta es la cadena de audio y se las comparto para que sepan lo que estamos haciendo. Y bueno, hoy vamos a hablar justamente de cuál es el mejor micrófono. Hemos visto que están en boga qué micrófonos de estudio, qué micrófonos de condensador, porque se oyen más bonitos, se oyen más fuerte, diría mi compadre, y bla, bla, bla. Pero ¿es cierto esto? ¿De verdad nos conviene y siempre lo mejor es un micrófono de condensador? ¿Sí o no? La respuesta es depende de tus necesidades. Vamos a tocar el tema específicamente en temas de voz. No vamos a tocar el tema ahorita para instrumentos, que es otro show bastante interesante. No vamos a tocar el tema en cuestión de canto, porque es otro tema también bastante interesante, pero sí en temas de voz. ¿Por qué en temas de voz? Porque obviamente es lo que estamos haciendo, lo que mucha gente que está escuchando este espacio seguramente hace, ¿no? Si bien canta, que puede aplicarse con algunos pequeños bemoles o algunas pequeñas diferencias, pues la esencia es la misma. Y también, ¿por qué no? Pues quienes hacen o quieren hacer contenidos en streaming, etcétera, pues bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que te voy a ayudar a que tú decidas cuál va a ser el mejor micrófono para ti, no para los demás, para ti en esta ocasión. Como les mencionaba, tengo un micrófono dinámico, es un micrófono Shure que, insisto, ya no se fabrica, pero es muy bueno y es tan bueno que lo sigues escuchando perfectamente bien en este momento. Antes que otra cosa, también te voy a comentar que normalmente quienes hacemos audio de forma amateur, pues no contamos con un presupuesto de muchos miles de pesos o dólares para poder hacer un cuarto insonorizado, un cuarto con una acústica bastante buena que evite que las frecuencias estén volando de todos lados y rebotando y haciendo una especie como de eco, como el que seguramente estás escuchando en este momento. Bueno, pues para eso hay dos opciones. Voy a hacer una especie de pruebas para que tú veas qué es lo que más te conviene. Por ejemplo, ahorita estoy grabando todo esto en una parte para nada tratada y donde tengo mayor rebote de frecuencias en el estudio de donde estamos tomando la señal. Y ahora vamos a una parte que tenemos pues con mayor acústica o con mayor cuidado para poder hacer estas pruebas, ¿no? Vamos a ver. Y justamente ahora me estoy hablando desde otra parte de la habitación donde tenemos mucho menos acústica y si te darás cuenta, el sonido de mi voz es bastante diferente. Ya no tiene tanto rebote de frecuencias, ¿no? Me escucho, según yo, un poquito mejor. Tú dime si me escucho mejor o como estaba hace rato. Vamos a hacer el mismo ejercicio con un micrófono de condensador. Para este ejercicio vamos a ocupar el micrófono C25 de Scarlett, de estas interfaces que vienen en un paquete de estudio. Está en ese micrófono de condensador, que es un micrófono que detecta de 20 Hz a 20 kHz, es decir, lo que en teoría detecta normal el oído humano. Y tú vas a tomar las mismas diferencias, tú vas a decir cuál se oye mejor y también te compartiré al final mis opiniones. Así que vamos con la magia de la edición hacia el micrófono de condensador. Y de esta manera ya estamos ocupando el Scarlett C25 micrófono de condensador con una respuesta de frecuencias de 20 Hz a 20 kHz. Es un micrófono bastante bonito, es como un cilindro, un micrófono de captación lateral, es de patrón polar cardioide, igual que el otro micrófono, o sea, capta nada más por la parte del frente. Y bueno, aquí si te das cuenta estamos otra vez en la parte del estudio que tenemos, donde tenemos mayor rebote de frecuencias, mayor inestabilidad acústica, y esto es lo que capta el micrófono.
Ahora vamos a la otra parte, que está un poquito más cuidada, y donde, por cierto, estamos preparándonos para hacer cosas muy interesantes. Y efectivamente, ahora sí, estamos hablando en la parte que está más tratada. Aquí, si se dan cuenta, el sonido cambia bastante según mi perspectiva. Ustedes díganme si sí cambia o estoy inventando cosas. Y obviamente, el ruido que capta, el eco que se escucha, es menor considerablemente al que estaba captando del otro lado, ¿no? Si bien no deja de captar algún eco por la propia normalidad del sonido, ya es mucho menor al que estaba captando anteriormente. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí voy entrando a las conclusiones. Que no forzosamente el micrófono de condensador es el adecuado para nuestras necesidades. O no forzosamente el micrófono dinámico es el adecuado a nuestras necesidades. ¿Uno es mejor que otro? No, simplemente son diferentes. Bien, si estamos haciendo grabación de voz o de canto en una habitación no tratada, definitivamente nos va a ayudar muchísimo más el micrófono dinámico. Si tenemos una habitación tratada, definitivamente podemos disfrutar más frecuencias, sobre todo las frecuencias agudas y algunos subgraves, en un estudio ya tratado por el rebote de frecuencias bajas, siempre y cuando esté bien controlado. Ahora, en temas de instrumentos, definitivamente, yo diría que es, si tienes el espacio tratado, por lo menos no insonorizado, pero por lo menos sí que no tenga tanto rebote de frecuencias, entonces definitivamente un micrófono de condensador podría ser una maravilla. Y si estás en un evento en vivo, por supuesto, a menos que seas un ingeniero supermaster, que obviamente no me estarías escuchando, y el 95% de las personas no lo somos, lo mejor es ocupar siempre un micrófono dinámico. Así que bueno, pues la verdad es que lo importante es que tú le des el mayor provecho y el mejor uso a los dispositivos que tengas, que le saques, insisto, el máximo potencial que tengan, las máximas características, darles cariño, como se dice, cuidándolos, pero obviamente no dejándote llevar porque la gente diga que uno es mejor que otro, así sea a tus necesidades y sobre todo también a tus condiciones de operatividad. Entonces, pues no te preocupes. Así que, amigo, amiga que me escuchaste en este podcast de Ilumina, te invito a que nos sigas en YouTube a través de La Otra Mirada del Audio, o me escribas en laotramiradadelaudio@gmail.com. Yo personalmente te contesto. Y mientras, regresamos los micrófonos a la cabina y estudios del podcast. Entrevista. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a el podcast Ilumina, y hoy les estaré acompañando en la entrevista con este tema que tendremos, que es la baja visión, una discapacidad invisible. Y para ello tenemos como invitada a nuestra optometrista de cabecera y responsable del servicio de estimulación visual. Para que la conozcamos un poquito más, vamos a pedirle a Israel que nos ayude con su semblanza. Adelante, Isra. Irma Cecilia Cruz Vega es licenciada en optometría por el Instituto Politécnico Nacional. Es especialista en terapia visual y responsable del servicio de baja visión en Ilumina, ceguera y baja visión. En Ilumina ha colaborado en diversos proyectos como ponente en seminarios y eventos referentes a la baja visión. También ha sido desarrolladora de contenidos para educación a distancia y docente en la misma modalidad de aprendizaje. Cecilia, bienvenida a tu podcast Ilumina. Y después de haber escuchado la semblanza, vamos a darle una súper calurosa bienvenida a Ceci, nuestra terapeuta de estimulación visual. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias por invitarme a platicar con ustedes. Nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros, y más porque vamos a hablar de un tema un poquito álgido, ¿no?
que es justamente la baja visión y lo que puede generar, ¿no? Pero para que empecemos por el principio, como debe ser, yo quisiera preguntarte, Ceci, ¿qué es específicamente la baja visión? Bueno, pues la baja visión, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es aquella persona que clínicamente no alcanza a distinguir objetos en un tamaño de 20-70, bueno, que tiene una agudeza visual de 20-70 a 6 metros de distancia y que presenta un campo visual menor a 10 grados. Digamos que esa es la descripción clínica, ¿no?, que nos da la Organización Mundial de la Salud. Pero también hay una descripción funcional que, bueno, sí, quiere decir que una persona no alcanza a distinguir un objeto a una distancia lejana, pero que sin embargo presenta un remanente visual que le permite poder planear y ejecutar una tarea con sus herramientas o sus ajustes razonables. Esa es, digamos, que la manera funcional de describir a una persona con baja visión. Ok, Ceci, yo quisiera regresarme un poquito, ¿no? Para que nos traduzcas a los mortales como yo esto de la descripción clínica que nos hacías. Si tomamos como referencia estos, no sé cómo se llaman, tableros que utilizan los optometristas en donde están las letras, ¿no? Más o menos hasta qué renglón equivale ese 20-70, para que más o menos nos vayamos haciendo una idea, porque todos hemos ido a una consulta de optometría, ¿no? Entre el tercer y cuarto renglón de la cartilla de optotipos, pero utilizando ya su corrección óptica adecuada, ¿no? Es decir, si yo llego al del optometrista y le digo solamente veo la E, ¿no?, sin lentes, y le digo yo solamente veo la E, pero él me hace una refracción, que es un estudio que se hace a través de una especie de lamparita que nos acercamos a nuestro paciente, y ahí la luz que emite esa lamparita da un reflejo en retina. Y de acuerdo a cómo nosotros vemos ese reflejo es la graduación que nuestro paciente requiere. Entonces, nosotros llegamos y le decimos, nada más veo hasta la letra E, doctor. Ok, nos hace esa refracción, ese estudio de refracción, y nos pone algunas lentes que nos permite mejorar, y ya con eso veo hasta la línea 8, eso ya no es baja visión, porque ya hubo una corrección que le permitió ver un poquito más. Cuando hablamos de baja visión, clínicamente nos referimos a que utilizando su mejor corrección óptica, solamente nos alcanza a ver por mucho entre las líneas 3 y 4. Ya utilizando su corrección. Ahora sí, yo creo que ya entendimos, ¿no? Te entendí yo, ya la hicimos. Ahora, Ceci, hablabas de las correcciones. Y yo quisiera aquí preguntarte, porque lo más común que se encuentra uno en la calle es que cuando yo, como persona con discapacidad visual, baja visión, digo, tengo baja visión, lo primero que las personas me dicen son, ¿y tus lentes? ¿No? Entonces yo quisiera que tú nos aclararas un poquito cuál es la diferencia entre una persona con una alteración visual y una persona con baja visión. Ok, un problema refractivo, así le llamamos los optometristas a todos esos defectos que llegan al consultorio y que tiene el mayor grueso de la población, como la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, se le llama, perdón, se me fue el nombre, pero es lo que comúnmente llamamos vista cansada, ¿no? Todos esos son errores refractivos y que son los que el mayor grueso de la población tiene. Entonces, esos errores se corrigen con lentes, ¿no? Y mientras tú tengas tus lentes,
va a haber esa corrección óptica y tú vas a poderte desempeñar, llamémosle normalmente, ¿no? Cuando nos referimos a una baja visión, esta se refiere a que está ligada a alguna patología visual o a otra patología sistémica, llamémosle así, como la diabetes o la hipertensión, que también producen baja visión. Y una baja visión, una persona con baja visión, no es corregible con ningún tipo de lentes, medicamentos, cirugía, nada de eso corrige la baja visión. De repente, las personas con baja visión utilizamos lentes porque nos lastima la luz, dependiendo de la patología visual. La persona tiene determinadas características que unos lentes le pueden permitir percibir mejor las cosas. No me refiero a que ya va a poder ver o cosas como a mayor distancia, ¿no? O cosas muy pequeñas, sino que te permite ver, te permite percibir mejor. Para eso ándale, como más nítido. Por eso utilizan filtros en sus lentes, pero no tienen una graduación, porque ya no hay una graduación que les corrija. Entonces, hay personas, dependiendo, insisto, de la patología visual o de la patología sistémica que la persona tenga, las necesidades visuales que también requiera esta persona. Entonces podemos recetar unos filtros que a veces son muy excéntricos, ¿no? Por ejemplo, te puedes encontrar gente con un filtro rojo, ¿no? Que es muy, muy viable para una persona con retinosis pigmentaria, ¿no? O unos filtros amarillos que de repente eso lo utilizan personas que tienen problemática para su visión nocturna, ¿no? Entonces, que salen de lo común, ¿no? Porque regularmente tú piensas en un filtro y piensas en el clásico gris que utilizan incluso las personas sin baja visión, ¿no? Que nada más les lastima un poquito la luz y entonces los optometristas recetamos ese tipo de filtro, ¿no? Un photogray que le llamamos comúnmente, ¿no? Un fotocromático, ¿no? Entonces, esos rojos, esos amarillos, esos naranjas salen del común denominador, ¿no? Y son un poco llamativos, ¿no? Y la gente se queda así como, ¿y por qué trae lentes rojos, no? Pero es porque la patología visual que tienen requieren de ese tipo de ayudas ópticas para mejorar la percepción de lo que hay a su alrededor, ¿no? Hemos escuchado siempre, ¿no? Que la baja visión es casi única en cada una de las personas que vive con esta condición, ¿no? O sea, aunque tengas dos personas con baja visión, con la misma edad, con la misma patología, pues van a presentar seguramente características muy diferentes, ¿no? Sí. Gracias. Yo quisiera como un poquito aclarar cuáles son los tipos de baja visión y cuáles son más o menos los retos o las limitaciones que presentan las personas que tienen cada uno de los tipos de baja visión. Respondiendo a los tipos de baja visión, bueno, te encuentras de baja visión leve, moderada, severa, y bueno, dependiendo de las características que presenta una persona es como lo determinamos. Es decir, para poder determinar qué tipo de baja visión tiene, primero tenemos que hacer una evaluación visual funcional. Esta evaluación nos va a permitir saber cuánto ve, qué es lo que alcanza a ver y sobre todo cómo lo interpreta su cerebro, ¿no? Porque finalmente el cerebro es quien ve. Los ojos solamente son, digamos que los receptores, pero quien ve
es el cerebro. Entonces, por ejemplo, una baja visión, digamos que leve, pues puede ser que la persona escribe todavía en tinta, ¿no? A lo mejor vamos a recomendarle un cuaderno que le podamos poner algunos renglones remarcados, o a lo mejor todavía ese remanente visual le es funcional para un cuaderno convencional, nada más buscando que estén bien marcaditas las líneas de fábrica, ¿no? Tal vez todavía le pueda ser funcional un libro, a lo mejor si buscamos unas letritas un poquito más grandes, ¿no? Y digamos que todavía se puede desplazar sin el uso de un bastón. Puede ser que todavía distinga algunos detalles de objetos, ¿no? Ese es como lo que pudiera presentar una persona con baja visión leve. Ya una persona con baja visión de moderada a severa, pues puede presentar problemas para distinguir algunos colores, ¿no? Por ejemplo, morado, negro, azul marino. Puede ser que los distinga todos iguales y a lo mejor necesite una luz natural para que distinga que son diferentes, pero en la luz artificial dentro de su domicilio, en su recámara, puede ser que ya tenga confusión con ese tipo de colores. Ese tipo de personas también ya va a requerir otro tipo de herramientas, ¿no? Por ejemplo, un cuaderno adaptado, que quiere decir que puede ser más ancho el renglón en donde va a escribir, que tengamos que remarcárselo, que tenga que utilizar una pluma ya de punto grueso. Que requiera el uso de su bastón a lo mejor en determinadas horas del día, no necesariamente todo el tiempo, sino puede ser que en momentos en donde la luz sea favorable para él, ¿no? Como a mediodía, puede ser que no requiera su bastón, pero si ya tiene que salir de noche o muy temprano cuando el sol está muy brillante, pues la misma brillantez del sol no le permite como distinguir cosas, o incluso tiene que cerrar los ojos para poder sentirse mejor porque la luz le es demasiado molesta. O ya de noche, pues como, no sé, de repente las calles no están tan alumbradas, o los mismos árboles de la calle pudieran hacer algo de sombra, pues ya no le permite distinguir esos detalles del piso, ¿no? Y entonces, para evitar caerse, pues puede utilizar su bastón. Y ya una persona con baja visión profunda o de severa a profunda, puede ser que ya su remanente visual no le permita la lectura o la escritura en tinta, que es como la conocemos nosotros, ¿no? A lo mejor vamos a sugerirle que aprenda braille, por ejemplo, si es un pequeño que está iniciando la etapa escolar y que requiere esa parte de la lectoescritura. Bueno, pues vamos a sugerirle que cambie el sistema a braille. Vamos a sugerirle un lector de pantalla si esta es una persona que ya utilizaba la computadora y quiere seguir llevando a cabo esas actividades, ya sea de manera laboral o por simple hobby. Vamos a sugerirle que aprenda un lector de pantalla, que esto le permitirá tener acceso a la información de su computadora o de su celular a través de este sistema y pueda llamar a quien quiera, si es el caso de su celular, o tener acceso a correos electrónicos o a todas esas redes sociales, ¿no? Entonces, esta persona sí ya va a requerir el bastón todo el tiempo, ¿no? Cada vez que tiene que salir, él tiene que salir con su bastón, ¿no?
a lo mejor su remanente visual le pueda ser como funcional porque nada más percibe ya luz y eso le permita, pues, no sé, si él mueve su cabeza para buscar la luz y eso identifique dónde se encuentra una puerta o dónde se identifique que puede identificar dónde se encuentra una ventana, una puerta, ¿no? Pero no quiere decir que la persona vea o pueda distinguir que hay más allá de determinado espacio, ¿no? Y entonces sí ya va a requerir el uso de su bastón, ¿no? Porque si hay alguien junto, pues eso sí ya no lo distingue. Eso es a grosso modo la manera en la que las dificultades que pudiera tener una persona con baja visión y las herramientas que se puedan ir sugiriendo de acuerdo a lo que se vaya presentando, porque hay personas con baja visión que inician con algo leve, pero la patología que presentan va pues generando algunas problemáticas que van a ir en aumento esta disminución de la visión y que puede llegar pues a una baja visión ya profunda, ¿no? Eso es a grosso modo lo que preguntas. Ya que tenemos un panorama como más concreto, ¿no? Más real, ¿no? De lo que es la baja visión, de más o menos cómo pueden llegar a ver o a qué sí ver y qué no ver las diferentes personas que tengan cualquiera de los tipos de baja visión. Yo quisiera que nos platicaras por qué la baja visión se conoce como una discapacidad invisible. Sí, pues efectivamente es una discapacidad invisible porque precisamente dependiendo del nivel de baja visión que la persona tenga, es como puede verse como una persona sin discapacidad, ¿no? Y para los ojos de las demás personas, pues, no sé, ven pasar caminar a una persona sin su bastón, no sé, a las 12 del día, yo te comentaba, ¿no? Y la ven pasar sin el bastón, tranquilamente, ¿no? Pero cuando regresa de su trabajo, que ya son las 7, 8 de la noche, que ya está oscuro, la ven regresar con su bastón y entonces puede haber algunas malinterpretaciones, ¿no? de esas conductas. O como precisamente, si hay las condiciones, llamémosle, adecuadas, ¿no? La persona con baja visión puede llegar a hacer algunas actividades sin necesidad de sus herramientas, ¿no? Si hay una buena cantidad de luz o la luz que esta persona requiera, ¿no? Porque también eso es algo muy importante. Hay un estudio que se hizo en España con personas de la tercera edad donde dice que cuando estas personas hicieron una actividad con una luz adecuada, con un contraste adecuado, su eficacia en la tarea fue sorprendente. Sin embargo, esas mismas personas con poca luz o con demasiada luz que los deslumbraba, sin un buen contraste, es decir, sin las condiciones adecuadas del ambiente para realizar la actividad, pues algunos no las pudieron hacer, algunos las pudieron hacer, pero muy lento. Entonces, pues esto es derivado a que si nosotros tenemos todo ese ambiente adecuado, podemos funcionar sin esas herramientas y parece que son personas que no tienen una discapacidad, ¿no? Y entonces cuando estas condiciones ya no se cumplen, ya no se pueden realizar esas actividades y entonces pues ahí vienen algunas contradicciones de parte de la gente que nos rodea
y dicen, bueno, pues entonces ve o no ve, o qué es lo que está pasando, o por qué en esta ocasión sí pudo y en esta otra no, porque hay que ver las condiciones que fueron favorables o no para que la persona las realice. Entonces, mientras tengamos el ambiente adecuado, las condiciones adecuadas, van a ser personas muy funcionales, ¿no? Me refiero, por ejemplo, entre una baja visión leve, moderada, ¿no? Van a poder realizar sus actividades y no se va a notar que es una persona con baja visión. Ya cuando estas condiciones cambian es cuando aparece esa necesidad de utilizar dichas herramientas como lupas, telescopios, el bastón, una lámpara extra, y ahí es cuando nos damos cuenta que sí la persona tiene alguna dificultad para ver. Yo quisiera retomar un poquito esto último que estabas platicando, ¿no? Y es que suele pasar que algunas personas con baja visión puedan, por ejemplo, tener su visión muy funcional para cosas finas, pero el desplazamiento les cuesta trabajo, o al contrario, se desplazan relativamente bien, pero cosas finas les cuesta, o puede que vean muy bien las formas, pero el color definitivamente no. Ese tipo de situaciones, ¿por qué sucede? Yo creo que tiene que ver mucho con el desconocimiento, ¿no? Entonces me gustaría que nos dieras, ¿no? Como la información de más o menos por qué les pasa esto a las personas con discapacidad visual, para que quienes no la tienen o no tienen un familiar o un alumno, ¿no? cerca, sepan y luego no se espanten cuando lleguen a ver este tipo de comportamientos. Dependiendo de la patología visual o incluso sistémica que la persona presente, es la parte que se ve afectada en la persona con baja visión. Es decir, por ejemplo, una persona con enfermedad de Stargardt, su campo de visión se ve afectado en el centro y en la periferia logra ver algo. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de visión, la visión fina se ve afectada y entonces tiene dificultades, por ejemplo, para ensartar una aguja, ¿no? Por ejemplo, para hacer algunas lecturas, ¿no? Con letra como ya muy pequeña. Sin embargo, se pudieran desplazar muy bien, ¿no? Por ejemplo, hay otro tipo de patologías que, por el contrario, afectan la periferia, es decir, la persona no alcanza a ver quién está junto de él, ¿no? Pero sí ven el centro, ¿no? Y entonces ven como visión tubo, le llamamos, ¿no? Como si vieran a través de un rollo de papel higiénico, así, ¿no? Como si vieras a través de un tubo. Entonces, ahí la visión periférica está afectada, no vemos quién está junto de nosotros, no se alcanza a ver si hay los marcos de la puerta, por ejemplo. Es constante que choquen con el marco de una puerta, por ejemplo, porque no alcanzan a dimensionar pues distancias de ese tipo, ¿no? Pero sin embargo, sí pueden mejorar la lectura de un texto con una lupa, por ejemplo, ¿no? O pueden utilizar un telescopio, que un telescopio nos sirve para distinguir cosas a distancias relativamente lejanas, ¿no? Es decir, que se puede leer un cartel que esté pegado en la pared, se utiliza un telescopio y ya se puede ver qué está anunciando, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de patología que presente y también el nivel, ¿no? El nivel de degeneración que ya haya en nuestro ojo, es las dificultades que se van a ir presentando. Por ejemplo, ya una persona con un glaucoma que ya está avanzado, este tipo de personas se ve afectada esa
visión periférica, solamente ven en tubo, pero si le ponemos un telescopio para que mejore, se le va a dificultar, porque también el telescopio tiene un campo de visión limitado. Entonces ya de por sí la persona tiene un campo de visión limitado y le ponemos un telescopio, pues se le va a complicar poder percibir esas cosas, ¿no? Entonces, dependiendo de la patología, es lo que se ve afectado. Y por eso es que de repente vemos en la calle que, pues lo vimos desplazarse bien, ¿no? A la persona, pero cuando necesita ver su celular, se lo pega a su carita, ¿no? A sus ojitos, ¿no? O lo vemos desplazarse bien, pero cuando quiere, no sé, leer algo, voltea su cabeza, ¿no? Que hay quienes les llaman posiciones excéntricas. Bueno, en optometría se le llaman posiciones excéntricas de mirada. Funcionalmente se le llaman compensaciones, miradas compensatorias, ¿no? Para que nosotros podamos distinguir en qué punto la persona está viendo mejor, ¿no? Hay personas que cuando estás platicando con ellas parece ser que están viendo hacia el techo, por ejemplo, pero no, te están volteando a ver, ¿no? Por eso decías, ¿no? Algo muy importante, que no se espanten, porque de repente dice, pues parece que no me está haciendo caso. No, sí te estoy haciendo caso, ¿no? Lo que pasa es que esta persona necesita voltear hacia arriba. Parece que está viendo el techo, pero no, sí te está volteando a ver, sí te está poniendo atención, ¿no? Porque se puede llegar ciertamente a malinterpretar esas acciones que de repente las personas con baja visión tienen que hacer para poder enfocar, para poder distinguir algunas cosas, porque dependiendo de dónde se encuentre su campo de visión, es la forma en la que ellos van la forma en la que ellos van a adoptar su cuerpo para poder distinguir. Ahora, yo sé que la baja visión le causa un montón de curiosidad a todas las personas que no tienen baja visión, ¿no? Incluso a personas que conviven con otras que sí la tienen, ¿no? Porque lo primero que hacen es, pero tú cómo ves, pero no entiendo, hoy sí, mañana no, y cómo, ¿no? Yo quisiera que nos hables un poquito acerca de esta característica dinámica de la baja visión, ¿no? De lo que nos platicabas de la luz, incluso he escuchado personas que hasta dicen que su propio estado de ánimo afecta su condición visual. ¿Esto es falso? ¿Es mentira? ¿Sí realmente sucede o cómo? Sí, realmente sucede. Incluso como es una condición que está asociada a una enfermedad, llamémosle así, ¿no? Ya sea visual puramente o sistémica, como también les había comentado, dependiendo de cómo esté su salud en ese día, es como van a poder ver mejor o no. Es decir, una de las enfermedades clásicas es la diabetes, ¿no? Una persona diabética que tiene sus niveles de glucosa estables va a distinguir o un par de lentes, por ejemplo, le van a servir para poder distinguir a determinada distancia determinados objetos. Pero si, por ejemplo, se disparan esos niveles de glucosa porque a lo mejor ayer fue el cumpleaños de su nieto y le invitaron una rebanada de pastel y pues dijo, mejor otra también, ¿no? Y ya no se comió una, sino se comió dos y se elevó un poco su nivel de azúcar, esos lentes ya no le van a funcionar. Entonces, incluso cuando nosotros, cuando llegan al consultorio optométrico, nosotros como optometristas tenemos que, hacemos una historia clínica. Entre lo que preguntas es si tiene alguna enfermedad sistémica, ¿no? Diabetes, hipertensión, etcétera. Y te dice, sí, soy diabética y soy hipertensa. Ok. ¿Y qué medicamentos toma? Ok, tales. Porque también los medicamentos
afectan nuestra visión, ¿no? Entonces, toman tal medicamento, no, pues tal vez no un medicamento para controlar el azúcar o la presión, pero sí he tenido oportunidad de tener pacientes que tienen hipotiroidismo, y entonces hay medicamentos que se les prescriben para ese tipo de problemáticas y que les afecta su visión, y de repente llega muy asustada la paciente y me dice, es que ya no alcanzo a ver tal cosa que antes sí veía, ¿no? Y entonces uno indaga, hace su historia clínica y le pregunta y dice, es que soy tengo hipotiroidismo. Ah, sí, ¿qué toma? Ah, tal medicamento. Chispas, pues sí, ese es el que le está afectando, ¿no? Y no se lo puedes retirar porque pues lo requiere para su enfermedad, pero pues sí le va a ir afectando la visión, ¿no? También hay medicamentos que son prescritos para esta parte del cáncer, que también afectan nuestra visión. Entonces, sí es cierto, sí, y también es muy cierto que la parte anímica nos afecta. Sabes que hay un documento que ahorita no recuerdo el título, pero habla precisamente de que una persona puede sufrir una miopía derivado de una tensión nerviosa. De tal manera que en el momento en el que ella está pasando por esa crisis, no le permite distinguir cosas, ¿no? Y una vez que la crisis baja, ya la persona puede ver mejor. Entonces, la visión es un arte, la visión, ¿no? Es un estilo de vida también. Yo les digo a mis pacientes que la visión es un estilo de vida. No es solamente voy con el optometrista, me prescribe lentes y ya, ¿no? Sino es además cuántas horas vas a dormir, cuántas horas estás durmiendo, si estás sufriendo de estrés laboral, si a lo mejor estás pasando por un divorcio y que también eso te está produciendo un estrés, y todo lo que nos rodea, aunque parezca ridículo para algunas personas, nos afecta nuestra visión, ¿no? El medicamento que tomamos, la comida, ¿no? Hay incluso frutas que no son recomendables para una persona con diabetes, ¿no? O verduras, ¿no? Que tampoco son recomendables para las personas con hipertensión. Entonces, cualquiera diría, pues si estoy comiendo sano, estoy comiendo acelgas, por ejemplo, ¿no? Y pues resulta con que las acelgas tienen cierto número de sales que afectan la presión de una persona, ¿no? Entonces, una persona hipertensa, pues no es recomendable que coma un plato de acelgas, ¿no? Y cualquiera diría, pues si está comiendo bien sano, pues en apariencia tal vez, pero pues no lo está. Todo tiene un trasfondo, ¿no? Es más allá. Muy bien. Exactamente. Ceci, si yo soy un familiar, si yo soy maestro o maestra, si yo soy un transeúnte en la calle, ¿no? Si yo soy un taxista, una persona en cualquier contexto, ¿cómo puedo identificar? Y después de haber identificado, ¿cómo pudiera yo llegar a apoyar a una persona con baja visión? Pues las personas con baja visión, sobre todo esta parte que no es como tan visible, ¿no? En las horas en que no son tan visibles, a lo mejor podríamos distinguir porque se acerca mucho su material, ¿no? Digamos, su celular, un libro, o esos filtros que te mencionaba hace rato, ¿no? Que
que lo ves caminando y dice, ay, ¿por qué trae unos lentes rojos, no? ¿Por qué trae unos lentes, no sé, amarillos, ¿no? También, o naranjas, ¿no? Que son colores como poco convencionales para unos lentes, ¿no? Ujú. Regularmente vemos personas con lentes en cafecito o en negro, bueno, gris, ¿no? Pero porque trae esos lentes rojos, ¿no? Y entonces ahí es donde, esos son como algo que, como algunos signos que nos pudieran, alertar, ¿no? De que es una persona con baja visión, o la forma en la que camina, si notamos que pues no está caminando a un paso ligero, llamémosle así, o un paso rápido, ¿no? Si por el contrario va lento, o a lo mejor van con el pie rastreando el piso, ¿no? Porque no están seguros de su andar, y entonces cada 2, 3 pasos van moviendo su pie como para ir rastreando que no haya un hoyo, que no haya algo que los vaya a tirar, o a lo mejor simplemente hay personas que se pueden acercar a nosotros y nos dicen, disculpe, ¿qué dice ese letrero? ¿No? Entonces puede ser que porque no lo está distinguiendo o distingue que es un letrero, pero no distingue exactamente qué es lo que dice, pero y requiere ayuda, ¿no? Y entonces pues nosotros podemos apoyarles de esa manera. Ah, sí, dice que es la calle Roldán, ¿no? Ah, bueno, ¿no? Entonces, o también nos damos cuenta que van como muy pegados a la pared también, ¿no? Porque requieren de cierto apoyo, de cierto punto de referencia para poderse desplazar. Esos son como algunos signos que pudiéramos notar y decir, esa persona tiene dificultad para distinguir algunas cosas, ¿no? Y pues lo que tenemos que hacer es preguntarles, ¿requiere apoyo? ¿No? También no podemos como asumir que necesitan la ayuda. Entonces, y porque hay personas que pues están todavía en un proceso de aceptación de la discapacidad, y todavía no se asumen como personas con discapacidad, ¿no? Entonces, si de repente tú piensas que requiere el apoyo y se lo das sin preguntar, pudiera ser que se llegara a molestar, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos que hacer es preguntarle, ¿requiere apoyo? Y ya esta persona nos dirá, ah, pues sí, necesito, si me puedes decir qué dice tal letrero, o qué calle es esta, o si me puedes ayudar a cruzar la calle, o no sé, lo que él requiera, ¿no? Y preguntarle, bueno, pues, ¿cómo te apoyo? ¿No? Ese, digamos que lo básico que nosotros podemos hacer para apoyar a una persona con baja visión, Yo ¿no? quisiera ahora, Ceci, hablar brevemente, ¿no? En estos minutitos que nos quedan, de un mito así súper, bueno, más bien, quiero ponerlo sobre la mesa para que tú nos digas realidad o mito, ¿no? Y es que las personas normalmente piensan que si tienes un residuo visual, pues lo mejor es que no lo forces, que no lo estreses, que no lo trabajes, que no lo uses, porque se te va a acabar. ¿Qué tan cierto o falso es esto? Es un mito. La visión no se acaba por utilizarla. La visión puede disminuir, sí, por las degeneraciones que la patología visual o la patología sistémica te esté causando, pero no es por utilizar tu visión. Por más mínimo que la persona tenga un residuo visual, por más mínimo que sea, debe estimularse, debe trabajarse, debe usarse, ¿no? Porque cualquier miembro de nuestro cuerpo que no se utiliza se atrofia, cualquiera, y el ojo no es la excepción. Entonces, por más mínimo que nosotros creamos que es la visión, el remanente visual, y que debemos de cuidarlo, no,
no se está gastando nuestra visión por utilizarla, se gasta o más bien se termina o va disminuyendo por las mismas degeneraciones que la patología te está creando, pero debes de utilizar tu remanente visual. Esa es la base de la estimulación visual. Cualquier residuo visual debe ser utilizado, por mínimo que sea. Ya vamos llegando al final de nuestro tiempo de la entrevista y en este ratito de 3 minutitos que nos quedan, a mí me gustaría que justo nos contaras qué es lo que haces en el servicio de estimulación visual y por qué es tan importante en la rehabilitación de una persona con baja visión. Ok, lo que yo hago es hacer una evaluación visual funcional que me permita conocer el tipo de visión que tiene esta persona y para qué le va a servir su visión. Y bueno, de acuerdo a eso, yo hago un programa de estimulación visual que le va a permitir aprender a utilizar ese remanente visual, ¿no? Para que pueda localizar las cosas en una mesa, localizar el apagador en la pared, todas esas cosas de su vida cotidiana o en el caso de los pequeños en sus actividades escolares, para todo eso les puede servir su remanente visual y entonces yo me encargo de enseñarles a utilizar ese remanente visual. Por eso es tan importante la parte de la estimulación visual, porque nosotros vamos a enseñarles a utilizar eso que ahora tienen, aunque haya sido una persona que durante varios años vio bien, llamémosle así, y de repente por alguna problemática, algún accidente, perdió algo de visión, vamos a tener que enseñarle a utilizar el resto visual, ¿no? En el caso de los niños que nacieron con baja visión, pues vamos a enseñarles a que ese remanente visual lo puedes utilizar al momento de que busques tus calcetines en el cajón, para que puedas localizar tu lápiz en la mesa, para que puedas todavía escribir, ¿no? En tinta. Y si ya tu visión no te es funcional para esa tinta, bueno, pues entonces cambiamos a braille. Y si no, pues vamos a probar un telescopio, una lupa o todas esas herramientas que podemos utilizar para que ese remanente visual siga siendo aprovechado. Esa es la importancia de la estimulación visual. No me queda más, Ceci, que agradecerte por haber compartido con nosotros todos estos años de conocimiento, de práctica y de experiencia propia también. Y pues no sé si quieras dar un último mensajito así con respecto al tema. Pues es un mensaje a lo mejor para las personas que tienen baja visión y que sepan que la felicidad no depende de la agudeza visual que tengamos, ¿no? Sino de nosotros mismos y la actitud que tengamos ante esa disminución, llamémosle así, de visión y cómo vamos a afrontar esta nueva etapa de vida para que podamos seguir adelante y realizando nuestras cosas, nuestra vida cotidiana de la forma más sencilla. Eso es todo. Muchas gracias por haberme invitado. Pues muchas gracias a ti y también muchas gracias a todos nuestros escuchas por haberse quedado hasta el final. Les recordamos que pues la baja visión no viene de Urano ni de Júpiter, ¿no? Es una condición con la que muchas de las personas vivimos alrededor del mundo, así que pues nada, a las personas que tengamos baja visión, yo simplemente quisiera decirles, ¿no? Que está bien que los demás sientan curiosidad, creo que hace parte de nuestra labor también pedagógica con la sociedad, hacer conocer nuestra condición de una manera respetuosa, y a las personas que no la tienen y sienten curiosidad también ser un poco más sensible al momento de preguntar, porque es también, digamos, en el proceso psicológico la baja visión es algo que constantemente va causando duelos por la pérdida que se va teniendo progresiva, ¿no? Entonces,
pues nada, en este mundo estamos y tenemos que aprender a convivir entre todos. Y sin más, pues ya, le regresamos los micrófonos a Carlos. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos en una próxima ocasión. Chau, chau. Muchas gracias, Judy. Amigos podescuchas, espero que hayan disfrutado este episodio del podcast Ilumina. Gracias también por quedarse con nosotros durante todo el programa. Ya sabes que puedes contactarnos a través del correo electrónico podcast@ilumina.mx, donde recibimos tus sugerencias, comentarios y propuestas. Quiero agradecer a Cecilia Cruz por su participación en la entrevista, Valtier Mejía por su cápsula La Otra Mirada del Audio, y a mis compañeros locutores Judy Gómez, Israel García, así como a nuestro productor y operador técnico Néstor Castro. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con tus amigos y familiares. No dejes de acompañarnos la próxima semana. Me despido a nombre de mis compañeros locutores y productor, quienes tuvimos el honor de estar contigo. Soy Carlos Delgado. Que tengas una excelente semana. Cambio y fuera. Gracias por escucharnos. Te recordamos que puedes consultar y descargar todos los episodios desde nuestro sitio web www.ilumina.mx. Mantente conectado y síguenos en nuestro canal de YouTube Ilumina Edin o búscanos en Facebook como Ilumina Ceguera y Baja Visión. También envíanos tus comentarios al correo podcast@ilumina.mx. ¡Hasta pronto!